La semana pasada hablábamos de la presentación de los trazos gruesos, las líneas fundamentales que va a tener el presupuesto nacional 2017, ya definido por las autoridades nacionales, y fundamentalmente la discusión que se va a entablar en el ámbito del Parlamento Nacional para la aprobación de cuáles van a ser los fondos destinados a las diferentes áreas. Hablábamos de este tema con el doctor Hugo Yuri, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y él tenía fundadas expectativas en que los fondos para el subsidio del financiamiento que necesitan las universidades públicas tenga, un aporte importante en el ámbito de ese presupuesto, para lo cual ya estaban en conversaciones con las autoridades nacionales. En torno a esta cuestión, queríamos tener un poco la idea de lo que se está barajando a nivel nacional, y lo hemos convocado para dialogar al secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Educación de la Nación, el doctor Albor Cantar. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muchas gracias por atendernos. El sábado sabemos que usted ocupa en diferentes actividades, pero bueno, le reiteramos el agradecimiento en tener esta comunicación. No, un gusto, por favor. Doctor Cantar, nos escuchaba en la presentación, los trazos gruesos ya los han definido las autoridades de Economía. ¿Cómo se va a componer el presupuesto destinado al área educativa? Y particularmente nos interesaría saber, porque este es un programa destinado a las universidades y a todo lo que atiende a la información que proviene de las universidades, ¿cómo va a ser el subsidio destinado a las universidades públicas? Bueno, la semana pasada, con el ingreso del presupuesto nacional al Congreso, ingresó obviamente el presupuesto para el sistema universitario, en el que estuvimos trabajando los 2 últimos meses, en principio dentro del área del propio ministerio y después coordinando la tarea con Hacienda, como se hace de todos los ministerios de Nación. Y estamos muy conformes con el presupuesto que hemos podido acordar en las diferentes áreas del Ejecutivo y hecho llegar al Congreso, en particular porque es un presupuesto que lleva, a nuestro entender, tranquilidad al sistema universitario, porque tiene un aumento sensible con respecto al de este año. Estamos hablando de cifras globales de un 44-45% de aumento. Es un presupuesto para el sistema universitario de algo más de 75.000 millones de pesos, que si se le suman 2 rubros más que están por fuera de planilla, pero que también son parte del presupuesto, que es becas, y el FUNDAL, que es el Fondo Especial de Apoyo a nuevos programas de desarrollo universitarios, llegamos a los 79.000 millones de pesos, lo que en comparación con el presupuesto de este año, como decía, es alrededor de un 44, un 45% de aumento. Pero aparte también tiene otras, a nuestro entender, otras virtudes, porque consolida en el presupuesto programas anteriores que todos los años había que ir repitiendo su negociación y gestionarse por fuera del presupuesto que recibían las universidades. Esto es, para dar un ejemplo, lo que son, por ejemplo, en el caso de los CEPRES, los centros de regionales de educación superior, los CRES, que hay 2 y probablemente un tercero este año ahí en Córdoba, en San Francisco, el año próximo, perdón. Sí. Eso, ustedes han sido testigos este año, que estuvimos hasta avanzado el año viendo cómo se financiaban las carreras que se estaban dictando, caso por ejemplo en Villa Dolores, y bueno, lo que ocurre ya para el presupuesto próximo está consolidado en el presupuesto de cada universidad. O sea, ya estos importes ya lo van a tener las universidades en su presupuesto, y va a ser girado naturalmente mes a mes. Doctor, lo mismo también con otros aportes importantes del presupuesto que los rectores siempre
tiene su preocupación, que es lo referido a gastos. Se consolida en el presupuesto la distribución de los 600 millones que se distribuyeron este año, y lo mismo ha ocurrido con los refuerzos de tarifas. O sea que hubo un refuerzo de tarifas en virtud de los aumentos de las tarifas justamente, que también fue girado a las universidades, y esto también tiene la virtud de quedar consolidado en el presupuesto, y de esa manera se va conformando un presupuesto que, como decía al principio, es de un 44% en los números finales, superior al de este año. Doctor Cantar, Javier Cámara lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Mucho gusto. Doctor, ¿cómo se define a cuáles universidades se les aumenta el presupuesto en tanto por ciento y a cuáles no tanto, digamos? ¿Cómo eso es una disputa, un debate, si se quiere, que se da entre los propios rectores y la Secretaría? Nosotros tenemos en cuenta dos o tres cosas centrales para la distribución por universidad. En primer lugar, el presupuesto histórico. Uh-huh. ¿Sí? El presupuesto que han tenido el año anterior, de manera tal que no se produzcan grandes desfasajes de un año al otro. En segundo lugar, lo que es el sistema de pautas, que es una polinómica que tiene acordado el SIN, el Consejo de Rectores. Entonces uno procura, a partir del presupuesto 2017, ir haciendo pequeñas correcciones que nos acerquen más al modelo de distribución que está acordado, sin afectar sustancialmente el histórico. Y las otras cuestiones que han tenido alguna influencia particular son algunas cuestiones que han aparecido en el año 2016, en este año. Por ejemplo, la distribución de los fondos especiales para hospitales universitarios. Uh-huh. Al consolidarse eso en el presupuesto de las universidades, tiene un impacto particularmente en las 4 universidades que tienen hospitales universitarios. Lo mismo con el refuerzo que hubo de gastos por el tema aumentos tarifarios. Esto también, claro, al consolidarse en el año, también tiene un impacto en el presupuesto. Esas, en definitiva, son las líneas generales en lo que hace al proyecto de presupuesto que hemos enviado al Congreso, en lo que hace la distribución entre cada una de las más de 50 universidades nacionales. Sin pedirle precisiones, doctor, pero asumiendo que es importante el incremento que va a tener para el año que viene la asignación a las universidades, ¿sigue más o menos el porcentaje, los fondos que van a llegar a las universidades cordobesas? Sí, ahí están dentro de estas pautas generales. Probablemente, yo no tengo los números particulares en la cabeza, pero probablemente el Córdoba tenga una participación algo mayor por el tema de hospitales al que me refería hoy. Está bien. Doctor, hay ahí en el presupuesto algunas líneas que, llaman un poco la atención con relación a los presupuestos que se formulaban durante la gestión del kirchnerismo, particularmente en lo referido a, por ejemplo, el movimiento que va a tener el dólar. En los presupuestos kirchneristas, el dólar estaba por debajo generalmente de lo que tenía como costo en el mercado. Y acá han puesto un dólar por encima de lo que está costando actualmente. Creo que son 18 pesos, me parece. Es la proyección que hace Hacienda, sí, para el año próximo. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de repercusión en el ámbito de las universidades, sobre todo en la parte de incorporación tecnológica? No, que si hablamos de esos porcentajes de aumento de aquí a un año, estamos en el 20% de inflación en valor dólar, que es entre el 17 y 20, lo que es la pauta estimada oficialmente de inflacionaria para el año próximo, así que no debería tener un impacto tan significativo. Lo que sí quiero remarcar que hay algunos rubros muy especiales y muy caros al sistema universitario que en este presupuesto empezamos a recuperar. El caso más típico es el caso de la columna especial para ciencia y técnica. Hay una partida especial de 500 millones de pesos para ciencia y técnica,
para dar la referencia, hacía 10 años que esta partida estaba prácticamente congelada, estábamos la del 2016 y años anteriores están en 25 millones, o sea que estamos haciendo un esfuerzo y dando una señal al sistema en lo que hace investigación muy importante, volviendo a darle valor al renglón de ciencia y tecnología. Y el otro que no quiero dejar de mencionar, porque es un tema muy caro al movimiento estudiantil, es el tema becas. El presupuesto de becas de este año de 885 millones lo estamos elevando a 1.247 en el proyecto de presupuesto que tuvo entrada en el Congreso. Así también está el tema becas por encima del 40% de aumento. Doctor, le cambio de tema. Juan Carlos Carranza lo saluda. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hace poquito se lanzó a nivel nacional el sistema de créditos académicos. Algo que está impulsando acá en la Universidad Nacional de Córdoba, pero se ha hecho algo nacional, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Hace 10 días atrás hicimos una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, como lo dijimos en esa oportunidad, motivados y alentados por el impulso que al tema le está dando Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba me refiero, una iniciativa que está entre los ejes centrales de su plan de gobierno del rector Yuri apenas asumió, y convocamos a todos los rectores de universidades públicas y privadas con sus secretarios académicos a un seminario que se desarrolló 2 jueves atrás entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para empezar a proponernos esta discusión de modificar los actuales sistemas de reconocimiento tan rígidos del sistema universitario argentino por un sistema de reconocimiento de tramos de formación mucho más modulado y más flexible, que permita mayor movilidad de estudiantes de una universidad a otra, los pases de universidades dentro de una misma carrera, pero también en los cambios de carrera de los propios estudiantes, y a la vez también sea facilitador de la movilidad internacional, particularmente en la región. Hay países como Chile, Brasil, Uruguay, que sistemas como estos los tienen en funcionamiento ya desde hace un tiempo. Y bueno, si nosotros podemos avanzar en este sentido a facilitar la movilidad internacional, que es una de las cuestiones una de las políticas que alentamos desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, ese jueves además tuvo una particularidad porque en Casa Rosada, ante la presencia de los rectores, estuvimos con el presidente Macri, que estuvo dando un apoyo explícito a esta iniciativa, que entendemos que de ponerse en marcha va a generar muchos beneficios dentro del sistema universitario y particularmente para los estudiantes. Doctor, lo vuelvo al tema del presupuesto. Una cuestión que tiene que ver con la pauta salarial que está fijada. Prevé un aumento del 17% para el presupuesto para los salarios de los trabajadores. Esto seguramente está en torno al incremento inflacionario. ¿Esto puede llegar a traer algún tipo de complicación dentro de las universidades? O dentro de la parte educativa, porque sostengan un incremento más importante los sindicalistas? Bueno, esperemos que no, porque nosotros vamos a estar a principios del año próximo discutiendo las políticas salariales para el 2017. Aprovecho también porque otros datos significativos del presupuesto, que los aumentos salariales de este año fueron consolidados también en el presupuesto 2017. Esto, es una cuestión muy técnica, pero es importante explicarla, porque normalmente en los últimos años, de año a año, el presupuesto venía con lo que se conoce como un descalce salarial. No estaba anualizado los acuerdos paritarios del año anterior en el presupuesto del año siguiente. Bueno, esto para este presupuesto se hizo, y esto hace que no tengamos que andar gestionando resoluciones especiales en jefatura de gabinete para cubrir los aumentos salariales del año anterior. Esto ya está previsto en el presupuesto 2017.
Si la desaceleración de la inflación, como lo hemos visto fuertemente en el mes de agosto, en los meses siguientes se mantiene, y si uno todo hace que tengamos mayores certezas sobre esa estimación del 17% que hablamos, entendemos que no deberíamos tener grandes inconvenientes para llegar a acuerdos salariales a principios del año que viene. Doctor Cantar, se conoció hace muy poquito que un informe daba cuenta de que de cada 10 estudiantes que se anotan para comenzar una carrera universitaria, 7 no la terminan nunca. Y además el hecho de que por cada 100 abogados que se gradúan, solo se gradúan 31 ingenieros, ¿no?, que tanto hacen falta en Argentina. En el presupuesto que se ha destinado a las universidades, ¿se tiene en cuenta algún programa específico para combatir de alguna manera con estos fenómenos? Bueno, nosotros estamos trabajando en 2 o 3 ideas que entendemos que van a ayudar a mejorar los índices de graduación. Una es esta que comentábamos recién, el sistema de reconocimiento de tramos de formación, porque actualmente, al ser tan rígido el sistema, termina desalentando a aquellos estudiantes que por razones laborales o familiares deben trasladarse del lugar y seguir su carrera en otra universidad. El presidente Macri daba un ejemplo de un mail que había recibido el ministro Burrich en estos días, de una chica de Córdoba estudiando 3er año de psicología, que el marido se traslada por cuestiones laborales a Buenos Aires y hacía 2 años que andaba detrás de las equivalencias para poder seguir su carrera en la UBA. Eso funciona como un desaliento muy grande, lo mismo en el caso de aquellos jóvenes que inician una carrera y que después del 1er o 2.º año entienden que no es su verdadera vocación, quieren cambiar de carrera y se encuentran con que las 7 u 8 materias que aprobaron esos años no les sirve de absolutamente nada y tienen que empezar de cero. Esto también genera un desaliento a la continuidad de los estudios. Pero además de ello, estamos reforzando las políticas de tutorías en el sistema universitario. Estamos pensando también en un proyecto muy importante de que los estudiantes universitarios, dentro de sus prácticas de extensión, que tienen reconocimiento curricular, hagan tutorías en el secundario. Yo digo que el índice más grave que solo 3 de cada 10 estudiantes que ingresan a la universidad se reciben, es que solo el 50% de los estudiantes que empieza el secundario se recibe en tiempo y forma, con lo cual ya estamos, pese a tener una ley que nos marca la educación secundaria como obligatoria, estamos perdiendo la mitad de los jóvenes sin obtener el título secundario. Así que, con todo el drama social que eso implica, ¿no? Hay que trabajar, como asimismo también en los programas que están previstos y que están en funcionamiento y que van a seguir estándolo, de fortalecimiento de carreras como el caso de las ingenierías, que como bien señalaban ustedes, es una carrera, necesitamos más profesionales en ese área para el desarrollo de nuestro país. Doctor Albor Cantar, secretario de Políticas Universitarias de la Nación, le agradecemos mucho esta comunicación con Ciudad Universitaria. A ustedes muchas gracias y a su disposición, como siempre. Buenos días.